¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que me pidieron que les ayude con respecto a lo que es la primera condición de equilibrio. Ya, cuando se habla de la primera condición de equilibrio en estos casos, lo que tenemos que tomar en cuenta es la aplicación de las tensiones. Vamos a ver. Bienvenidos a mi canal, profe Fabri. Vamos a hacer ejercicios referentes a lo que es matemática, física y química. Debes suscribirte a mi canal, compartir, darle un like, seguirme en mis redes sociales. Si te gusta mi contenido, únicamente escribir un comentario pidiendo que más ejercicios deseas que resuelva. Ya, vamos a ver la primera condición de equilibrio. Tomemos en cuenta lo siguiente. El problema me dice en este caso, en el siguiente ejercicio veremos cómo calcular una de las masas para que el sistema esté en equilibrio. Y la tensión. Si la masa 1 es de 80 kilogramos, determinar la masa 2 y la tensión de la cuerda si el ángulo es de 30 grados y la superficie es lisa. Hay varios datos en este ejercicio. Por ejemplo, de la superficie lisa quiere decir que no hay fricción. Por lo tanto, la fricción es cero. Lo tomamos en cuenta también el ángulo. En este caso, el ángulo es de 30 grados, lo que nos dice el problema. Lo primero que vamos a hacer es, voy a dividirle el gráfico en dos partes. En la primera parte voy a tomar en cuenta que vamos a tener un plano inclinado y le vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Ya aparece el eje X y el eje Y. Una vez que aparece cada uno de los ejes que vamos a graficar, la primera que vamos a empezar es graficando el peso. En este caso es un plano inclinado. Ya, recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. El peso es de 80, perdón, la masa es de 80 kilogramos y la gravedad 9,8. Por lo tanto, el peso 1 va a ser de 784 newtons. Es el peso 1, es el peso de la primera masa. Aquí tenemos graficado el peso. En este caso es un plano inclinado. Tomemos en cuenta que hacia atrás el carrito tiende a bajar. Por lo tanto, hay un peso en el eje de las X. Y también hay uno en el eje de las Y. Tomando en cuenta que se aplica con respecto a la normal, que es perpendicular al punto de apoyo en este caso, o a la superficie de contacto. Ya, vamos a continuar. El cálculo de la normal en este caso es la fuerza que es perpendicular al plano. A eso se le llama normal. Ahora, con respecto hacia arriba, la línea que apareció de morado, este es el cálculo de la tensión. Es la tensión que va a sostener al carrito para que no se vaya. En este caso decimos que está en equilibrio. Ya, sigamos. En este caso, como decía que la fricción, bueno, la superficie es lisa, por lo tanto la fricción es cero. Adicionemos algo más. Vamos con los datos. Primer dato que tenemos. La masa 1 es de 80 kilogramos, por lo tanto que puedo calcular el peso 1. El peso 1 era igual a masa por gravedad, sería 784 newtons. Ahora, para calcular el peso en X, únicamente multiplicamos el peso 1 por el seno del ángulo. 784 por el seno de 30 grados, sabemos que el seno de 30 es igual a un medio, por lo tanto el peso de X va a ser igual a 392 newtons. Ahora calculemos el peso de Y. El peso de Y igual al peso 1 por el coseno del ángulo. En este caso no es necesario porque la superficie es lisa, pero bueno, le calculamos. Por lo tanto, el peso 1 de 784 multiplicamos por el coseno de 30 y me quedaría que el peso de Y es igual a 678,96. Nos pide calcular la tensión, la masa 2. Nos dice que la superficie es lisa, por lo tanto la fricción es cero. Listo, empezamos. Como está en equilibrio, la primera condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Tomando en cuenta que en este caso lo que tenemos es la tensión hacia arriba sería positivo, el peso en X hacia abajo sería negativo, igual que la fricción. Únicamente reemplazamos en la ecuación. Me quedaría entonces la tensión menos el peso en X va a ser igual a ¿qué cosa? A cero. ¿Por qué? Porque la fricción también es cero. Reemplacemos los datos y ¿qué me quedaría? La tensión menos el peso en X nos calculó en los datos 392 newtons, por lo tanto este valor lo reemplazamos. Y cero de la fricción. Entonces vamos a tener que la tensión, como en este caso 392 se está restando, pasa a sumar. Sería igual a ¿cuánto? A 392 newtons. Ya tenemos nuestro primer dato, la primera incógnita resuelta. 392 newtons, que es la tensión.
Ahora, lo que necesitamos saber es cuánto vale la masa 2 para que el carrito que está aquí en el plano inclinado no se mueva. Vamos entonces a otro gráfico. La otra parte del gráfico únicamente utiliza la polea hacia abajo con la masa 2. A esta masa 2 le vamos a trazar un eje de coordenadas en el eje Y primero y luego en el eje X. Tomando en cuenta que en el eje X no se mueve, solo en el eje Y. Graficamos primero el peso. El peso es igual al producto de la masa por la gravedad. En este caso sería la masa 2 por la gravedad, que es la misma, ¿no? Es una constante. Listo. Y hacia arriba vamos a graficar la tensión. Aquí no puedo calcular el peso porque la masa no tengo. ¿Dónde va la gravedad? Sí. Ahora tomemos en cuenta. Como está en equilibrio, entonces aplicamos la sumatoria de fuerzas ahora, pero en Y. Sumatoria de fuerzas en Y en este ejercicio va a ser igual a cero porque está en equilibrio. Tomando en cuenta que vamos a suponer que el peso jala, por lo tanto sería el peso positivo y la tensión negativa, que me quedaría peso menos tensión es igual a cero. Únicamente que me tocaría reemplazar. La tensión que está restando pasa a sumar. Y en este caso el peso es igual, reemplazando, es igual a masa 2 por la gravedad. Decíamos que la tensión que está restando pasa a sumar al otro lado. Por lo tanto me quedaría masa 2 por gravedad es igual a tensión. Como me pide que busque la masa 2, la gravedad que está multiplicando pasa a dividir. Y me quedaría que la masa 2 es igual a la tensión sobre la gravedad. Sumamente sencillo. Como ya tenemos el valor de la tensión, reemplazo en la tensión y la gravedad que es 9,8, me quedaría que la masa 2 es igual a 392 sobre 9,8 y automáticamente la masa es de 40 kilogramos. Interesante, ¿no? Para que esté en equilibrio este carrito que tenía una masa de 80 kilogramos, le voy a conectar uno que tenga la mitad de su masa. ¿Por qué sale esto? El fenómeno es en este caso que el ángulo es de 30 grados y el seno del ángulo es la mitad, o sea, un medio. ¿Listo? No te olvides suscribirte a mi canal. Si deseas más ejercicios, únicamente me puedes escribir a mi WhatsApp, me pides el ejercicio que quieres que resuelva y yo te lo explico. Matemática, física o química, no te olvides suscribirte a mi canal, darle un like y dejar un comentario. Muchas gracias por estar en mi clase. Suscríbete a mi canal, profe Fabri. Suscríbete, comparte, dale un like. No te olvides, como siempre digo, sigamos estudiando. Solo el conocimiento te hará. Cuídense, que pasen muy bien.